segundo segmento de Raíz Económica. Y estamos con nuestro invitado, ¿no? ¿Sí? Vamos de inmediato con don Felipe Jaque. Ahí, perfecto. Felipe Jaque, economista jefe del grupo Security. Felipe, bienvenido al programa. Gracias por aceptar la invitación una vez más. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. No, Felipe, hace un mes conversamos prácticamente. 28 de noviembre parece que fue la última conversación. Efectivamente, y hablábamos ahí de esta reunión de política monetaria que había el 19 de diciembre y más o menos lo que iba a pasar. Pero no contemplamos la inflación que salió como 2 días después. Verdad, sí, verdad. Y hablemos un poquito de eso. ¿Qué te pareció primero? Hablemos de la baja de estos 75 puntos base en la TPM y un poco también pensando en la trayectoria que esperamos que siga hacia adelante y esta tasa neutral. Hablemos un poquito de eso. Sí, yo creo que a propósito de la sorpresa de inflación que tomó un tono un poquito más preocupante de cara a lo que era la reunión de política monetaria de diciembre, finalmente lo que decantó ahí fue que había factores bien particulares explicando esa sorpresa, algo ligados a la inflación importada, en el fondo algo tenían que ver con el tipo de cambio, pero tanto el Banco Central como nosotros, el mercado, finalmente interpretamos de que era algo más puntual, que se podía revertir de manera importante en diciembre y enero, y eso finalmente llevó a que se configurara este recorte de 75 puntos base. Nosotros habíamos partido las apuestas de la reunión de diciembre con 100. Después de la sorpresa de fin de octubre, que fue un recorte más pequeño de lo que esperábamos, el mercado estaba en 50, nos dimos vuelta a los 75 puntos base justamente por el dato de inflación, y finalmente estuvo más o menos en línea con eso lo que hizo el Central. Yo destacaría principalmente que ve que la convergencia de la inflación, sobre todo la más dura de roer, que es la inflación subyacente, siguió ajustándose a la baja. De hecho, corrigen la proyección de cierre del año y adelantan la convergencia del 3% en 2024, y eso da pie de vuelta a una dinámica de recortes de tasas que el mercado está esperando, y que de alguna forma valida la idea de que en la reunión de enero, en la reunión de abril, deberíamos tener recortes bastante significativos de la tasa política monetaria. Oye, y lo que sí también hace es que pone esta tasa neutral un poquito más arriba de lo que se esperaba, ¿no? ¿Qué efecto? Sí. ¿Qué opinan ustedes de eso? Y lo hace en virtud de la incertidumbre que hay respecto a este indicador. Si uno compara con lo que dijo la Reserva Federal una semana antes, que también tiene esta noción de tasa neutral en sus proyecciones de largo plazo, ellos no movieron el 2,5% que ocupan como referencia en la Reserva Federal, pero si uno se fija en la dispersión, están todos los números de ese 2,5% hacia arriba. E incluso hay algunos de los votantes del comité en Estados Unidos que la llevan casi al 4%. Y eso es parte de lo que explica el Central en Chile, que es acá no nos podemos abstraer de que las tasas a las cuales se equilibran las economías probablemente son un poco más altas de lo que pensábamos antes, y eso es lo que repercute finalmente en que terminó más cerca del 4% que del 3,75 que teníamos antes. Hay que recordar, sí, que ellos ya habían subido la tasa neutral 25 puntos base a fines del 2022, y ahora la vuelven a subir hasta el 4,1, que es lo que da el rango. ¿Qué es lo que indica esto? Uno, si uno la compara con el mercado y saca un poquito los premios, los castigos que aplica el mercado a las tasas un poquito más largas, es más o menos donde estaba estacionándose la curva, las tasas de mediano plazo, en torno a esos niveles. Y eso creo que no fue una gran sorpresa, estaba como bastante anticipado.
Fue un movimiento cauto, tampoco fue un aumento significativo, pero da cuenta de una economía que se tiene que acostumbrar a equilibrarse en un mundo Más con arriba. tasas un poquito más arriba. Sí. Y eso en el caso chileno obviamente es lo que tiene ralentizado la baja de tasas del Banco Central. Pero nos da, lo que sí cambió bastante fue respecto de cuánto espacio tendría el central sin generar demasiado ruido cambiario. Lo que sí cambió bastante fue hacia dónde se mueve la Reserva Federal según su propia proyección durante el 2024. Y eso bajó a niveles del 4,6, 4,5% al cierre del 2024. Ya. Y eso le deja espacio al central para hacer nuestra apuesta, que es irse del 8,25 hasta el 4,5 a lo largo del año. Va a estar menos presionado porque la Reserva Federal sí dio vuelta a su discurso y se tornó bastante más expansivo, si se quiere, en la última reunión. Oye, y otra cosa que dijo el Banco Central de Chile, que veía que veía un escenario externo mucho más favorable. ¿Ustedes concuerdan con eso? Que viene de la mano, yo creo, en una gran dosis de las condiciones financieras. Una Fed que deja de transmitir en la frecuencia de a lo mejor tenemos que seguir subiendo la tasa o no están descartados nuevos aumentos, a decir que este es el techo y que el próximo movimiento a la baja, yo creo que ayudó bastante. Otro termómetro es cómo se movieron las tasas de mediano y largo plazo en Estados Unidos, que se cayeron bastante. Estamos hablando de un bono del Tesoro que estaba cerca del 5 en algún minuto y se fue debajo del 4%, eso también ayuda. Hay una situación que aparece en la prensa extranjera de Goldilocks, que es como lograr este aterrizaje suave de la economía sin mayor tensión y finalmente eso ser un buen, por ejemplo, escenario para commodity, un buen escenario para crecimiento mundial y un buen escenario al final del día para mercados emergentes como los nuestros, que están muy expuestos al ciclo externo. Claro, que un poco más, como tú decías, por el lado financiero más que la producción propiamente tal. O sea, si bien tiene un efecto ahí, pero parte por ahí, claro. Efectivamente. En la parte real es, de alguna forma, bajarle la probabilidad a una recesión más severa. Eso sí. Felipe, y en esa línea, ¿cómo se viene el 2024 para Chile en términos de tipo de cambio, en términos de inflación y PIB estimado, un poco en la línea de la pregunta de Carlos? A ver, yo separaría la parte externa de la local. La parte externa, efectivamente, si nos fijamos, los términos de intercambio con los que estamos cerrando el año y con los que estamos enfrentando 2024 son muy buenos. Precio del cobre en 3,90, petróleo bajo los $80. Hay ruidos, como siempre, geopolíticos en varios frentes, pero es una situación de términos de intercambio bien favorable. Estados Unidos evitando la recesión, China desacelerándose, pero desactivando algo esta tensión en el sector inmobiliario, yo creo que también son buenas noticias. Y las condiciones financieras que ya hablábamos. Hay que pensar que cualquiera de estas cosas se desvía mucho y nos hipoteca entre medio punto y 1,5 puntos de crecimiento a 12 meses plazo sin ningún problema. Así que eso es un buen punto de partida. La parte local yo creo que es más enredada, pues la parte local tiene las tensiones, lo estamos viendo en la última semana, las tensiones sobre el tipo de cambio que van a continuar. Todavía tenemos un tipo de cambio canasta desviado del orden de un 5%. Acuérdense que para tenerlo como regla más sencilla, si se desvía 10% ya todo el mundo se empieza a preocupar. Estamos a 5%, a mitad camino de esa preocupación, pero está todo el mundo tenso con eso. Lo segundo es en temas políticos y de reforma. Ya se vio que va a continuar la tensión y va a ser difícil que se avance en la reforma. Hay una reforma tributaria o pacto fiscal que tiene que entrar al Congreso con bastantes temas complejos, partiendo, por ejemplo, con estas estimaciones de que la ilusión-evasión del sector corporativo es muy elevada. Hay una reforma de pensiones que también entra al Congreso. Ahora, todo esto al final del día complica el panorama para inversión, sobre todo la de más mediano plazo,
y para el mercado de capitales, que de alguna forma va recibiendo esta información y no puede fijar parámetros estructurales en torno a lo que sería, no sé, una mirada más de mediano plazo. Entonces, ese plano interno yo creo que va a seguir bastante enredado a nivel local. El mismo Banco Central tiene una recuperación de inversión muy tenue en el 2024. Nosotros todavía tenemos una pequeña caída de inversión. Así que yo creo que el plano interno nos va a ayudar mucho a ir a crecer más allá del 1,5% que nosotros pensamos que se puede crecer el próximo año. Yo creo que ahí está el principal problema, creo, porque finalmente el gobierno no tiene ejecutivo, no tiene congreso para aprobar un montón de leyes, y nos hace llegar tarde finalmente yo he visto ahora mostrado la nueva ley de pesca, digamos, donde también no quedaron muy contentos los sectores. Entonces hay un montón, una serie de leyes y reformas que de alguna manera podrían ayudar y empujar un poquito más ese crecimiento, y que va a ser difícil que pasen finalmente. La permisología tampoco sabemos todavía qué pasa con eso, pero necesitamos avanzar. Yo hablaba a algunos empresarios que están algunos países queriendo que se vayan a hacer las cosas allá, digamos, ofreciéndole espacio a esas inversiones, y hoy día es muy fácil que se vayan, ¿no? Sí, uno siempre tiene que pensar que en materia de permiso, en materia tributaria, uno compite con otras economías que tienen condiciones parecidas. Entonces, eso también deberá estar en el radar. Creo que la estrategia al final probablemente que puede funcionar, dado los equilibrios que hay en el Congreso, dado las tensiones que hay en algunos de estos temas, e ir avanzando en leyes más específicas. Lo de permisología un poco tiene ese espíritu, de ir avanzando en cosas más específicas que vayan destrabando, sobre todo la parte más micro, si se quiere, y con eso ir resolviendo algunos cuellos de botella que tiene la economía. Probablemente el ambiente no está, ni los votos están para grandes reformas, pero sí algunos pequeños acuerdos se pueden lograr en cosas más específicas, más micro, y eso hay que aprovecharlo. Si no, nos vamos a quedar entrampados probablemente en estas discusiones y no vamos a resolver ni lo grande, ni lo mediano, ni lo chico. Sí, sin duda. Oye, y particularmente en China, ¿ven alguna salida positiva en términos de lo que está pasando y sigue pasando con el sector inmobiliario particularmente? Y el impulso que eventualmente podría dar el gobierno, que siempre esperamos, pero que no llega. Que nos llega y uno ve los típicos termómetros y la verdad que se ven a baja temperatura. No es que hayan ingresado muchos recursos al sistema como en otras ocasiones, ya lo hemos comentado otras veces, cuando uno compara 2009, 2020, entraron mucho más recursos, pero sí da la sensación de que los recursos están bien destinados a contener estos focos de tensión en el sector inmobiliario, que son bien dinámicos, ¿eh? Cuando uno tiene una sobreoferta muy grande, basta con que vaya congelando un poquito el sistema y eso se va a ir absorbiendo naturalmente con el crecimiento de la economía. Es una economía que no crece como antes, pero tampoco es que crezca Claro. poco, estamos hablando de crecimiento del 4,5%. Pero es difícil pensar que vamos a tener un gran impulso por ahí. Ahora, la segunda derivada de esto, que es cómo nos enfrentamos con los términos de intercambio al 2024, se ven bien, en un nivel razonablemente alto, y de no mediar ningún ruido, ninguna explosión relevante por el lado de China, yo creo que para efectos de Chile por lo menos es un panorama bastante favorable. Oye, y llevándote un poco más cerca, ¿cómo están viendo la situación en Argentina? Sabemos que se han hecho muchas reformas, muchas reformas bien fuertes, quizás en la dirección correcta, pero que va a hacer pasar a Argentina por un periodo bien duro, ¿no? El DNU. Claro, hay que pensar que es una estructura económica que hay que dar vuelta, Mm. ¿cierto? Que tiene que pasar de precios regulados a mercados más libres,
donde hay que reconocer los verdaderos costos de producción, donde hay que tener algún incentivo a la inversión en algunos sectores, sobre todo ligados a utility, a servicios básicos, donde probablemente el Estado se tenga que desprender de compañía, y para eso el setting que enfrenten esas compañías es vital para poder ponerle precio a estas cosas, y donde probablemente hay que recortar estos subsidios que son bastante abultados, sobre todo en energía y en transporte. Por ahí uno mira los números de los últimos años y se llegan a gastar 2-3 puntos del PIB en subsidios específicos a energía o a transporte. Entonces, hay una travesía, claro, media compleja para el mediano plazo, pero creo que no es necesario que hagan todos para que el mercado les crea y para que ponga una ficha en su transformación. Están todos atentos a lo que están haciendo. Lo que decías tú, el sentido de los anuncios está correcto, y probablemente lo que tienen que ir graduando es la velocidad con que van haciendo algunas cosas. La velocidad que probablemente no se puede transar es qué es lo que se quiere señalizar. Y si uno se demora más o menos en llegar a mercados liberalizados, a precios que finalmente son buenas señales para el consumidor y para la empresa. Si se demora un poco más o menos, pero la meta está más o menos clara, yo creo que el mercado va a apostar por eso. Ya muchos años que estaban fuera del radar en términos de valorización, y yo creo que ahora es el minuto para demostrar si es que realmente están todos de acuerdo o no en lo que hay que hacer. Y desde la perspectiva, a lo mejor te complico la pregunta, Felipe, pero desde la perspectiva más de cómo puede responder la ciudadanía argentina a este plan, ¿tienen algún tipo de análisis? ¿Se ve que este apoyo puede durar 3, 4 meses, 5 meses, o está más complicada la cosa? Yo pienso que hay una buena cantidad, esto es bien cualitativo, pero hay una buena cantidad de la ayuda que se reparte que probablemente se puede disminuir sin generar un mayor dolor en los sectores más vulnerables. Pero probablemente hay que estar bien focalizado en dónde se entrega la ayuda, no solo por un manejo de estrategia política y de apoyo de los cambios, sino que porque es donde realmente la ciudadanía, la población sufre derechamente todos estos ajustes que se van a hacer. Y yo creo que si se focaliza bien, con buena información sobre todo, probablemente vaya a haber mucho ruido en algunas cosas que se corten, pero que en realidad no están tocando la fibra, y otras donde efectivamente hay que tener toda la información disponible para saber si hay que mantener esa ayuda. Yo creo que por ahí pasa un poco la dinámica o el trade-off que uno puede tener con estar levantando subsidios y estar apoyando a los sectores que realmente lo necesitan. Otros van a protestar, me imagino que por temas incluso más políticos, pero con buena información yo creo que se puede lograr un equilibrio bastante complejo, pero se puede lograr el mantener ayudas donde se necesitan e incluso incrementarlas. Parte de las primeras 10 medidas que anunció el ministro eran aumentar algunas ayudas y eliminar las que están redundantes. Sí, quizás estos son los mejores ejemplos para mostrar que la importancia de las expectativas, ¿no? O sea, de tener unas metas que además sean alcanzables, que tú creas que se van a lograr y uno está dispuesto a hacer esos sacrificios o aguantar, en este caso particular de Argentina, de decir, bueno, esto es lo necesario para poder llegar a eso, y si esas expectativas están ahí ancladas, lo van a poder lograr. Es un poco lo que le pasa al capital finalmente que tiene el Banco Central, ¿no es cierto? Van a llegar al 3, independiente que a veces sea más o menos de lo que uno espera, que las bajadas de tasas o subidas eventualmente, finalmente lo que importa es eso, y ahí está el capital, y yo creo que eso es lo que están trabajando finalmente. Y hay que pensar, bueno, por algo gana Milei, con esta idea.
poco extrema en la primera vuelta, un poco más suave en la segunda. Pero claro, tiene que haber al menos un apoyo en la votación que sabe que esto no puede seguir así y que hay que ir a buscar nuevas fórmulas. Que se entiende en el gabinete, está un poco todo ese espectro. No un gabinete completamente pro Milei, sino que hay un espectro bastante más amplio de gente sentada ahí. Gente que probablemente, como decía, en algunas ayudas son redundantes y esa gente ya no está recibiendo esas ayudas y por lo tanto le parece de total sentido común el buscar una estructura económica distinta a la que ha venido plasmándose en los últimos años. Sí. Felipe, y nos quedan un par de minutitos. Y el escenario internacional, tú lo habías mencionado que se veía promisorio, pero los conflictos que tenemos en Israel, la Franja de Gaza, y todavía aparecieron ayer nomás imágenes de Rusia con nuevos ataques y cosas por el estilo. ¿Cómo se está viendo eso y la influencia que tienen en nuestra situación? Y conflictos que también están escalando en temas de comercio internacional en la zona, y eso yo creo que yo lo miraría de dos puntos. Uno, pensar de que la volatilidad va a bajar demasiado el 2024 probablemente no va a ocurrir, y para efectos de nuestra economía vamos a seguir con tasas muy volátiles, tipos de cambio muy volátiles, señales muy volátiles al final del día para la gente que mira más a largo plazo. Creo que los riesgos geopolíticos van a mantener una tensión, sobre todo en los mercados de commodity. Quizá nos ayuda bastante en el escenario lo que hablábamos de la Reserva Federal, debe ser de lo de primer orden que está ayudando a que el escenario no sea tan complejo, pero probablemente va a ser un 2024 bien volátil todavía. Ahora, si uno le preguntaban dónde estaban los riesgos a principios del 2023 o incluso antes, ninguno de estos episodios aparecía dentro del radar. Entonces, probablemente va a ser un ambiente donde como uno lo piensa en las mesas de dinero, las apuestas son un poco más chicas, son más direccionales y hay que aguantar el aire un poco más de tiempo del que uno estaba acostumbrado. ¿No? Felipe, para cerrar, creo que no lo respondiste a la pregunta anterior. ¿Tipo cambio a final del año 2024? ¿Algún guarismo? Yo sé que es difícil. Estaba guardando las proyecciones, pero bueno, ya que... No, cierto que se me olvidó. Lo que estamos trabajando es un 8.30 de tipo cambio hacia segunda mitad del 2024. Yeah. Viene de la mano con los términos de intercambio que estamos viendo hoy día, incluso soportan un precio de cobre un poco más bajo y tienen bastante palanca en que la Fed reduzca la tasa unas 2 o 3 veces el próximo año, en tándem con lo que va a hacer el Banco Central, que es mucho más intenso acá en Chile. En inflación estamos al 3%, no hay mucha novedad ahí. Y lo que sí yo creo que está un poco distinto al consenso es que creemos en un crecimiento del 1,5 solamente. El consenso todavía está más cerca del 2. Y en tasa de política monetaria creemos que hay espacio para ir muy abajo el 24 hasta el 4,5%. Ya, perfecto. Cosa de entrar a tasas reales de corto plazo para capital de trabajo y todo lo que ya sabemos, más cercana al UF más 1 que al UF más 5 que hemos tenido en los últimos tiempos. Oye, Felipe, ¿y en el corto plazo el IPC para diciembre está negativo? Estamos negativos, estamos marginalmente negativos, pero el mercado también está ahí. Y yo diría que enero agarra alguna estacionalidad de nuevo y queda un poco más arriba, pero son inflaciones core que se nos van quedando, se nos devuelven. Tuvimos la sorpresa en noviembre, pero se nos devuelven bastante a rangos del 0,1 hasta 0,2 de inflaciones subyacentes. Que es lo que necesitamos al final. Sí, así es. Felipe Jaque, economista jefe de Grupo Security, agradecido por tu presencia y esperamos poder invitarte nuevamente el 2024 que nos pueda acompañar en Radio Económica.
Encantado, y que sea un muy buen fin de año para los dos. Igualmente para usted y También para para ti. Security. Que les vaya muy bien. Que estés muy bien, Que estés Felipe. muy bien. Gracias.